Estos son autores marxistas, aseguró mi profesor, lo que hizo que más que uno reaccionara con extrañeza. Era una universidad ultraconservadora, tanto que en los cursos de historia de la filosofía se hacía una sospechosa elipsis que iba desde Kant y saltaba hasta Ortega y Gasset, para luego empatar con Hannah Arendt y un Leonardo Polo que si te suena es porque estudiaste allí. Estos son autores marxistas, repitió mi profesor, como un Prometeo que traía el fuego y probablemente sería castigado por los dioses. A continuación, él repartió unas fotocopias del libro Dialéctica de la Ilustración que él mismo había sacado en su oficina, y añadió, esto es tan nuevo que recién se ha traducido al español. Yo leí la separata y sinceramente no la entendí. El texto me pareció sin sentido, algo muy repelente. Por eso es que lo mencioné en mi video de libros de filosofía difíciles de comprender, no sin esta salvedad. Lo quiero añadir de forma personal porque no es tan complejo si es que entiendes de qué va el marxismo en el siglo XX. El problema surge cuando lo has omitido, como en nuestro caso, y cuando no sabes a qué se opone, o además lo presentas en una clase de teoría de la comunicación, luego de estudiar a Harold Laswell o a Felix Lazarfeld, que proponían modelos de comunicación empíricos, sintéticos, científicos. Así que se cae de pronto en tus manos un texto que explícitamente buscaba destruir no solo lo que proponían estos autores, sino en general todo en lo que crees, pues vas a tener una reacción muy similar a la mía. Ahora, ¿por qué empiezo contándote esta anécdota? Porque probablemente dentro de tu educación ha habido omisiones como en mi caso, cosa que podría llevarte consciente o inconscientemente a tachar ciertos textos o a comprometer tu predisposición a ciertas ideas que son disonantes pero necesarias, como lo es Dialéctica de la Ilustración de Max Horkheimer y Theodor Adorno. Regresamos. Dialéctica de la Ilustración es una obra de crítica social. El dato no es de menor relevancia ya que el objetivo de todos los ensayos que componen este volumen apuntan a ser una antítesis de la sociedad occidental, tal cual se ha estructurado desde la Ilustración. De allí el título, Dialéctica de la Ilustración, un libro que según la terminología hegeliana se presenta como el negativo de las ideas de la Ilustración, un libro que discute con la sociedad moderna. En otras palabras, Dialéctica de la Ilustración es en efecto un libro pesimista, corrosivo, que como tal no tiene una propuesta clara para mejorar nuestra sociedad, porque no busca eso. Lo que busca por el contrario es ser la antítesis, un contraargumento para llegar a una reflexión posterior, a una síntesis. ¿Cuál? No se sabe, pero por mientras lo que plantean estos señores de la Escuela de Frankfurt es exponer cuáles son las líneas de acción. Es algo así como un diagnóstico. El libro te dice, esto está mal, esto no sirve, esto se va a valorar aquí, y por tanto es antipático como un mecánico. Es normal que uno se enoje como un mecánico, pero él solo te está indicando las cosas que no andan, las que nunca andaron, para que así tú tomes conciencia de ellas y bueno, ya verás tú que luego, ¿no? De ese modo te invito a leer Dialéctica de la Ilustración. A ver, el libro, en primer lugar, no existió como tal. De hecho, es curioso que mi relación con el texto parta de una separata, porque precisamente este puñado de textos se distribuyeron como una separata en 1944, una edición fotocopiada de 500 ejemplares. Originalmente se llamaba Fragmentos Filosóficos, pero 3 años más tarde se publicó como libro con el título Dialéctica de la Ilustración. La obra en un inicio tuvo muy poca acogida a nivel internacional. En 1966, es decir, 20 años después de la primera edición, recién se traduce a otro idioma y en este caso fue el italiano. Luego, en 1972 se traduce al inglés. En español se publicó en 1970 en una primera edición argentina que era una traducción del italiano. Pero si hablamos de una primera traducción directa del alemán, completa y de alcance internacional, esta llegaría recién en 1994 y esta es concretamente la que tengo. Y esa a su vez fue la que leí fotocopiada en la universidad, razón por la cual mi profesor decía que era reciente. Pero ni tanto, porque hay que considerar que este libro está enfocado en una sociedad que estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial, dato no menos relevante. El libro comienza con un apartado llamado Concepto de la Ilustración, donde se dice que la ilustración se fundamenta en que la razón debe dominar a la naturaleza. No obstante, aquí los autores se cuestionan, ¿y qué es la naturaleza sino lo que está en nosotros mismos o lo que está en el otro?
motivo por el cual se sostiene que la Ilustración cae en una paradoja. Se fundamenta en enseñorear al ser humano, pero a su vez promueve el control, el dominio de uno mismo y también del otro, porque lo racional siempre tiene que dominar a lo que no es racional. En un momento voy a emplear esto, porque viene como consecuencia de la siguiente afirmación. El programa de la Ilustración era el desencantamiento del mundo, pretendía disolver los mitos y derrocar la imaginación mediante la ciencia. Ya comenzamos a ver aquí cosas difíciles de tragar, porque en primer lugar, ¿por qué la ciencia debería ser mala? ¿No sería más bien un instrumento de liberación? Esa es una pregunta compleja que los autores en resumen responden así. En la Ilustración, la ciencia se asocia con la autoridad. No en vano, lo que vemos hoy en día es que las grandes potencias del mundo suelen sustentarse en sus avances científicos. De tal forma que el conocimiento ya no es sinónimo de desarrollo humano, de cultivarse uno mismo, de prosperidad, de plenitud. Con la Ilustración, conocimiento es poder. Y si ese conocimiento es científico, mejor porque es incuestionable. De allí que la Ilustración es totalitaria. En el camino hacia la ciencia moderna, los hombres renuncian al sentido. Sustituyen el concepto por la fórmula, la causa por la regla y la probabilidad. La causa ha sido solo el último concepto filosófico con el que se ha medido la crítica científica, en cierto modo porque era la única de las viejas ideas que se le enfrentaba, la secularización más tardía del principio creador. Por eso decía que la escuela de Frankfurt veía a la sociedad que salía de la Segunda Guerra Mundial. Por aquel entonces había un creciente interés por cientificar todo. En ese contexto hubo quienes propusieron que la filosofía debía ser solo una herramienta de la ciencia. Algo así como en la Edad Media se decía lo mismo a favor de la teología. Hoy creo que esto se ha superado en parte, aunque aún por allí existen estas ideas que están en el presente, y lo veo a veces incluso en la caja de comentarios. Así pues, apuntan Horkheimer y Adorno, en el camino de la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Otra tesis del libro es que la Ilustración es un mito. Y cuando los autores se refieren a esto, no quieren decir que la Ilustración sea una mentira, sino que la Ilustración sigue siendo un relato mitológico, como lo son otros relatos mitológicos que conocemos, cosa que vemos con amplitud en el Excursus 1, el Odiseo o mito e ilustración. Para los autores, la Odisea en su conjunto da testimonio de la dialéctica de la Ilustración. Un relato ya estructurado, racionalizado y presentado como tal, adopta siempre la forma de un mito. ¿Pero lo era antes? Vamos a poner un ejemplo. Hablemos de la dimensión espiritual. Supongamos entonces que tú estás convencido de que existe un ser superior y que éste ha impuesto un orden y que ha revelado una verdad. Estas cosas en las que tú crees, si es que realmente crees en ellas, no son creencias, son verdades, al menos para ti. ¿Quién dice luego que son creencias? Bueno, quien las etiqueta, el que las clasifica, el que las reduce. En ese mismo sentido, la sociedad ilustrada ha hecho lo mismo, ha reestructurado la norma para afirmar que lo que no está dentro de su sistema es superstición, es pseudociencia, es costumbre o mera tontería. Pero en esencia, si es que hablamos de mitos, la Ilustración no ha hecho más que imponer su mito sobre otro mito. De allí la necesidad de combatir todo lo que no es científico. La ciencia, para Horkheimer y Adorno, no es más que un instrumento de la tecnocracia. Algo así como en otra época, la magia era el instrumento del soberano. Otro punto importante del libro es su concepto de la industria cultural. ¿Por qué existe una industria cultural y no simplemente una cultura? Para Horkheimer y Adorno, anteriormente las manifestaciones culturales de una sociedad se daban en libertad mediante productos únicos, irrepetibles y personales. En cambio, en la sociedad capitalista, la cultura se despliega a través de una fábrica de productos estandarizados, películas, programas de radio, revistas, televisión, etc. Productos que tienen como función homogeneizar y manipular a la sociedad de masas para que se mantenga dócil y pasiva. ¿Se acuerdan cuando iba al cine y no había nada más que ver que películas de Avenger? Bueno, algo así. Ya no vas a consumir cultura como era antes, para dudar, para pensar, para replantearte cosas. Vas a pasar el rato, vas a ser disuadido, vas para no pensar. El cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar la porquería que producen deliberadamente.
se autodefinen como industrias, y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus productos. El concepto de industria cultural tiene algunas aristas desfasadas. Por ejemplo, los autores aseguran que las nuevas tecnologías, entonces el cine, la radio y la televisión, predisponen a la pasividad, porque por la naturaleza del medio el público no puede dar respuesta y por tanto no participa del desarrollo cultural. Por ejemplo, si comparamos el cine con el teatro, podemos decir que en el teatro el actor puede saber cómo está actuando por los aplausos del público. En el cine esto no ocurre porque ya está todo hecho, directamente te proyectan algo que ha sido grabado previamente. Ahora, digo que esta arista está un tanto desfasada, no se corresponde con el presente, porque como ustedes sabrán, las nuevas tecnologías como la internet han posibilitado una respuesta como nunca en la historia, con lo que incluso se pueden ver actualmente pintores haciendo un cuadro en vivo para miles de personas. No obstante, el planteamiento de la cultura como industria sigue vigente, quizás no controlado por un régimen fascista, porque hay mucha crítica de eso por ahí, pero sí que actúa como un elemento disuasivo. Persuade, inculca valores favorables al sistema y nunca dice algo que lo perjudique, más bien reafirma estereotipos. Luego hay otros ensayos que abordan diferentes temáticas, pero como conozco sus complejos de superioridad, creo que este es el que les podría resultar más interesante y se llama Sobre la génesis de la estupidez, ensayo en el que los autores desarrollan una concepción pesimista de la evolución. Claro, porque nuestro concepto de la evolución suele ser muy optimista. Y es que sin muchas dudas afirmamos que la evolución se basa en ser mejores cada vez, en que cualquier evolución significa ser más fuerte, más inteligente, más capaz. Y por el contrario, lo que acá los autores te dicen es que no, toda la evolución parte de la frustración, de un detenerse, de una negación. De modo que todo lo que ha emergido es producto de una herida que ha dejado una cicatriz, de un momento en el que el ser vio frustradas sus posibilidades de no ser de otro modo. Entonces, no es que los humanos, por ejemplo, seamos los más perfectos, sino todo lo opuesto. Somos en realidad los que más cosas nos hemos negado, los que venimos con más fallas, y la inteligencia no es más que eso, una falla más. Y bueno, esta ha sido mi lectura de Dialéctica de la Ilustración. De más está decir que me he tomado libertades interpretativas. ¿Por qué? Pues porque este libro llama mucho a eso. Y por eso he querido hacer este video, para ayudar a difundir estas ideas, para que puedas leerlo de forma personal y a su vez en gratitud a este profesor Prometeo, que sin duda se jugó su continuidad en esta universidad ultraconservadora, a la que quizás tomó desprevenida o ignorante en la materia. Ahora seguro que no permitirían que se compartan estas separatas impunemente. En fin, espero que te haya gustado este video o que te haya resultado instructivo por lo menos. Y a su vez, verte en una muy próxima oportunidad. Que tengas una excelente semana. Per aspera ad astra.